de sexo del creador? Lo que pasa es que una obra de arte nunca se separa del todo, sí, pero podemos no focalizar totalmente en el autor de la obra. Podemos focalizarnos, o sea, la obra de arte, al igual que los sueños, es un condensado de elementos, ¿sí? Concentra muchos elementos psicológicos que son inconscientes. Cuando realmente es una obra de arte, porque nosotros sabemos una obra de arte es algo que te transmite algo. No solamente es el transmitirte la belleza o la fealdad, el horror, ¿sí? Ese sentimiento que te está provocando la obra de arte es porque el artista también tuvo que haber pasado por esa gama de sentimientos, las puso en su obra de arte y al mismo tiempo establece una comunicación con nosotros, ¿sí? Que nos hace sentir ese tipo de afectividad, si tú quieres, entre otras cosas, porque también hay un condensado de elementos de tipo social, de tipo cultural o de tipo intercultural, más bien. De tipo intercultural. Bueno, la obra, acabas de mencionar, nunca se separa del todo de su creador, de su madre padre. Exacto. De su madre padre. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de cuánto puede una obra de arte transmitir realmente esto al espectador? ¿Cuánto puede? O cuánto no puede. O sea, porque ahí está, pero tú eres una persona preparada en esta lectura, en todas estas lecturas, para poder analizar una obra de arte desde el punto de vista de la psicología. Claro. Tú tienes un entrenamiento. Sí, por eso digo que es un instrumento. O sea, yo no soy artista, ¿sí? Y no sabría cómo hacer una obra de arte. No sé, de arte minimalista, arte contemporáneo. Pero sé observarla, sé sentirla, sé abrir canales de comunicación. Sé entender lo que me está transmitiendo, ¿sí? O por lo menos hacer un planteamiento en cuanto a lo que nos transmite esa obra de arte, ¿sí? Es probable que sea una interpretación muy subjetiva, ¿sí? Pero para eso incluso hay elementos para controlar esa subjetividad. Y es probable que haya más lecturas que puedan hacer otras personas, ¿sí? Pero por lo menos la lectura que yo haga, ¿sí? Va a ser basada en elementos sí subjetivos, pero que pueden ser también puestos sobre la mesa de discusión para darle más objetividad a esa interpretación. ¿No se crea un discurso que jamás quiso poner el artista? ¿O se crea un discurso que inconscientemente, o sea, se paran varios doctores como tú enfrente del cuadro y crean toda una historia del artista? Claro, que el artista jamás se imaginó. Jamás se imaginó. Claro, sí, es algo se que... mata de risa que sí. Yo nada más quise poner una lata ahí con unos... Sí, exacto. Y sí. Ustedes ya crearon toda una historia. Sí. Y por ende la tuya sería psicológica, desde el punto de vista. Claro, pero ahí me estás dando la razón, Reinita, porque imagínate, es como si un paciente a mí me cuenta un sueño, ¿sí? No sé, me dice que va de viaje o que se encuentra fulano o que algún recuerdo de la infancia, cuando mucho, ¿sí? Y entonces yo le hago una interpretación que tiene que ver más bien con sus deseos, que él desconocía, y me puede decir, doctor, pero si yo nada más le estaba contando un sueño, ¿por qué me saca toda esta historia? Es igual, si yo tengo aquí la obra de arte, ¿sí? Y la interpreto, como dices, bueno, puede haber un coloquio de doctores, ¿sí? Y cada uno puede crear una narrativa en relación a eso, ¿sí? Por supuesto que es mi narrativa, hay una parte de mi narrativa, o sea, de mi subjetividad en cuanto a si lo que siento es horror, deseo o placer, sí, pero también hay una parte real que tiene que ver con el artista, que tiene que ver con el contenido de la obra y que tiene que ver conmigo, ¿sí? Si sabemos muy bien separar esas tres instancias, podremos hacer una lectura que sea un poquito más seria. más seria. Sí, como dice Gadamer, ¿no? Amplías el horizonte de conocimiento.
Alfredo, vamos a un corte y regresamos con el doctor Alfredo Bautista, y con el cual estamos charlando acerca de el arte y psicología y las relaciones humanas. ¿Sí? De acuerdo. Hay otro título más largo, pero no me lo aprendí. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México DF. O contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61, o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Volvemos ahora en esta entrevista con el doctor Alfredo Bautista con el tema el arte como instrumento de conocimiento para la psicología de las relaciones humanas. Continuamos, maestro. A ver, nos quedamos en que todos los doctores se paraban enfrente de una obra de arte y cada quien escribía un libro acerca de ese cuadro, pero sí había coincidencias y nos hiciste perfectamente la división entre tres cosas muy importantes. Claro, sí, era justamente lo que mencionaba, ¿no? Bueno, pero antes un señalamiento en relación a esto de que el artista solamente hace las cosas sin pensar en toda esta discursiva que va a venir después. Cuando vi una entrevista que le hicieron a Felgueres, él dijo, después de leer tantas interpretaciones que había de su obra, dijo, pero yo no lo hice con esta intención, yo simplemente lo plasmé y ya, ¿sí? Eso yo creo que es una cuestión de todos los artistas. O sea, los artistas no están pensando en que si hay deseos inconscientes, que si hay cuestiones ocultas, que si plantean una transgresión, que si se meten que si hay palos. Sí, que sí hay una sexualidad implícita, etcétera, ¿sí? No creo que el artista lo haga. El artista por eso es artista, porque no se va a preocupar en ese tipo de situaciones. O sea, no piensa, simplemente su poder creativo se plasma sobre materiales, ¿sí? Y ahí está la obra de arte. Creo que ahí termina la función social del artista. La función social del psicólogo que va a interpretar psicoanalíticamente una obra de arte empieza, ¿sí?, con la observación, ¿sí? Empieza con la observación y sobre todo con el reconocimiento de lo que la obra de arte a mí me está produciendo, o sea, a mí, Alfredo, ¿sí?, como persona, ¿sí? Si ya lo dije, ¿no? Si me da alegría, si me produce terror, si me produce horror, si me produce no sé, deseo, si me trae un recuerdo infantil, etcétera. Yo creo que mientras más posibilidades pueda haber, pues quiere decir que la obra de arte está muy bien compuesta, que está, no sé cómo se diga en términos artísticos, pero que tiene una